Tanto, aquí ya está con nosotros como los jueves, cada 15 días, Luis Estrada, director general de SPIN, el taller de comunicación política. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Raimundo, Enrique, muy buenos días. Gracias por la invitación. Ya acabamos de escuchar una mañanera que todavía no lo tienen registrado, la tendrán registrado más adelante, pero ha sido muy intenso el presidente esta semana. Lleva, yo te diría, un par de semanas en las cuales ha optado o ha maximizado el número de veces que va solo directamente a responder preguntas y respuestas, bueno, a responder preguntas y atenderlas con respuestas de los compañeros periodistas. Y esto en buena medida es porque me parece que primero, lo platicamos aquí, había habido una especie de vacío después de que el tema migratorio se centró en la participación y en la aparición de Marcelo Ebrard tan intensa, contestando prácticamente todas las preguntas. El presidente ha regresado y, por supuesto, haciendo, yo te diría, después de lo que pasó el lunes en el Zócalo, en su informe de celebración del año de la elección, una especie de glosa de lo que dijo, porque fueron pues prácticamente 100 puntos que mencionó el presidente, a veces sin un orden necesariamente claro, muchas promesas, yo te diría como una tercera parte promesas y otras, pues ya sabemos que no se pueden verificar o que no tienen la evidencia que lo sustente. Y a lo largo de estos días, pues claramente en esta semana en específico, el presidente tratando de aclarar lo que dijo en el lunes en su mensaje, que también sabemos recupera de todo lo que ha dicho durante las conferencias de las mañanas, pero pues aportando un poco más cuando tiene que contextualizar, ¿no? Empaqueta, contextualiza y lo que dice es que ha venido desdoblando. Sí, como tratando de explicar y sobre todo tomando ya como una referencia oficial el mensaje del lunes. Cuando le han preguntado, presidente, sobre este tema, ¿qué es lo que está más claro? Bueno, pues ya eso lo dije el lunes, eso ya lo dije en el mensaje y ahora va a ser una referencia a ese mensaje sin que, repito, tenga los datos concretos, ese mismo mensaje que dio el lunes, porque se parece prácticamente a lo que dice cada día en las mañaneras, el mensaje, ¿no? ahí, y es especialista en comunicación política, y el impacto que tiene ese mensaje, con eso se queda, no le mueve, y ahora, bueno, pues se le atraviesa este conflicto con la Policía Federal, que mueve la agenda de nuevo y ver cómo impacta esto en las mañaneras. Es decir, pues el tema ayer y hoy, desde ayer, ¿no? Con los bloqueos que empezaron muy temprano en la mañana, pues obligaron a que la agenda del presidente cambiara a el tema de seguridad pública y concretamente de la Guardia Nacional. Claro, es ahí donde está esta contradicción cuando alguien dice el presidente pone la agenda. No, ya dijimos, el presidente da de qué hablar, pero en realidad la agenda es la que se impone a la conferencia. ¿Cuántos de los temas que se tratan en las mañanas y que son los grandes temas en los medios electrónicos ese día o en la prensa al día siguiente, qué porcentaje es el mensaje que él quiere dar y qué porcentaje es lo que los medios lo llevan a que responda? Fíjate, de lunes a viernes, de los temas que el presidente posiciona previo a la sesión de preguntas y respuestas, repito, en estos días ha habido pocos. Por cierto, son de las 148 con la conferencia de hoy. De todas las conferencias ha habido 44, casi una cuarta parte, que son el presidente solo, sin tema, va directamente a contestar preguntas. Pero de esas que el presidente, hay un tema o varios temas que se presentan antes de la sesión de preguntas, solo el 10% alcanzan a ser nota principal, primera plana al día siguiente. De lo que él plantea. El 90% de lo que sale es lo que lleva la prensa. Lo que le preguntan. En sus propios temas, claro. Que eso está... Sus propias agendas, claro. Eso está muy interesante, ¿no? Es decir, por más que se ha criticado el ejercicio pues, de las medidas y algunas preguntas que se acaban en el inconsciente colectivo, en el muy consciente colectivo, como el corredor coreano, keniano, o las cámaras que utilizara el presidente para estar bien joven y bien, ¿no? bien en el piso. Sí ha influido el ejercicio periodístico. Es decir, es muy interesante ya para el análisis posterior que el ejercicio periodístico está imponiendo la agenda del presidente, la que llega a los medios. Es decir, si las preguntas, si lo que le interesa a la sociedad es lo que está marcando los temas de la prensa y de la comunicación en este país. Y fíjate, nosotros observamos 7 periódicos más importantes de circulación nacional. Y, por ejemplo, interesante, al día siguiente del discurso del presidente del Zócalo de este lunes, al día siguiente de los 7 solo un periódico llevó
el tema o algo de lo que dijo el presidente en la tarde del lunes. Es decir, las agendas de los medios están por otro lado porque los problemas pues se van sumando y el presidente no necesariamente los resuelve. Al contrario, ¿qué dice, por ejemplo, ahorita que estábamos escuchando sobre la Guardia Nacional? Dice primero, perdón, sobre la Policía Federal y su futura inclusión a la Guardia Nacional. Dice primero, les vamos a informar sobre personas que no están o que no trabajan en la Policía Federal y que pues no sabemos. Entonces ahí ya está haciendo una afirmación que no está contestando, que está diciendo que lo va a dejar para las 11 de la mañana y promete que va a haber una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Pero en concreto no está contestando la pregunta. Es que no le quiere quemar la pero te anotadura. crea una expectativa. Claro. Y vamos a ver si esa expectativa se cumple como tú la platicas, Enrique, respecto de nombres bien ubicados o si solamente es algo que pues acaba diluyéndose. No, ahora tendrá que ser más concreto, ¿no? Es decir, cuando el presidente, en la propia mañanera, que es lo que me dicen algunas fuentes, ¿no? Los funcionarios están ahí bañándose o desayunando y pues están viendo la mañanera para ver en qué anda el presidente, claro, o a ver si les ordena que digan algo. Es decir, como el día de Zoé Robledo, ¿no? Claro. Fíjate lo que acabas de decir y es un poco, a ver si no le sucede hoy a Alfonso Durazo. Cuando dijo que el empleo, que los números del empleo eran incorrectos, los de la prensa, sí, y dijo, ahí están el programa de los jóvenes, y dice, y aquí va a informar el director del Seguro Social, y tuvo que decir, bueno, es que son becarios. Le dio una maroma y de todos modos trabajan, pero no se contabilizan. De todos modos desmintió al presidente. Sí. Ahora, pero es muy bueno para eso. Sí, bueno, finalmente él manda ese mensaje. Fíjate, en términos comparativos, si lo observamos, esta forma de comunicar en una vitrina que es permanente y constante todos los días y que de alguna forma también transmite información a su gabinete a través de esta conferencia, no todos van a la reunión de las 6 de la mañana, pues entonces se parece un poco a lo que han hecho otros presidentes en Latinoamérica, como el propio Hugo Chávez, como Rafael Correa, a veces Cristina Fernández, donde ocupan una herramienta de comunicación permanentemente a su control. A diferencia de los otros presidentes, el presidente López Obrador recibe las preguntas de la prensa. En los otros estaba controlado, eran programas de radio o de televisión, que no había interacción con periodistas. Eran monólogos. No es directo. Aquí es directo, pero aún así el presidente logra controlar, llamémoslo así, contestando de la forma que él puede o quiere, para que no se genere la información inexacta necesariamente, a veces sí. Contamos otros 7 afirmaciones falsas por conferencia en promedio. Falsas, completamente falsas, ¿no? Pero, por ejemplo, promesas, estas de, bueno, vamos a generar tantos números de empleos, 11 por conferencia. Los compromisos estos de, bueno, al rato les van a informar o va a haber una conferencia o tal. Ahora, el mensaje a la gente, que es el que quizá luego las burbujas mediáticas no visualizamos tan claramente, este tema de no hay político en la historia de este país que haya tenido los arrestos o la osadía o la estrategia. No hay nadie en el mundo que haga... Decir, a ver, yo voy a enfrentar a los medios de comunicación directo todos los días, pase lo que pase en el país, haya pasado lo que haya pasado, esté la crisis que haya estado. Y en este país es una tradición que ante la crisis se guardan los políticos. Sí. Y nunca salen a contestar preguntas directas de la prensa. Es más, el término conferencia de prensa en este país se degradó a tal manera que no había ni preguntas. Salía el funcionario, leía una cosa y todos hacían... Y ahora se fue al otro extremo, ¿no? Porque ahora las preguntas pues se contestan no necesariamente con datos o con cuestiones concretas. Me llama mucho la atención lo que dices de cómo después del lunes hay preguntas donde se refiere al lunes. Sí. Porque esto es lo que suele recomendar en los media training. Es, si te hacen esta pregunta, no la respondas, haz la referencia de cuando tú ya lo mencionaste, de tal forma no te metas ahí en un problema adicional o no generas otro tipo de discusión. ¿Tú sientes que en todo este proceso de las mañaneras ha habido perdón por la redundancia, un proceso de aprendizaje y de asesoría al presidente para ir acotando los márgenes de riesgo que tiene? Mira, yo creo que sí ha ajustado algunas cuestiones. Por ejemplo, de hecho, el analizar el tema de migración específicamente con Marcelo Ebrard, solamente contestando preguntas de eso y no hablando de ningún otro tema, fue una
mejoría respecto de cuando fue el asunto del robo de combustible, que en la misma conferencia se trataban otros temas. No significa que no estén los temas, simplemente significa que el presidente delimita cuál es el alcance de los temas que va a platicar y entonces se centra la conversación solo en ese tema. O incluso como hoy, ¿no? O sea, dice, lo desagrega de su conferencia y manda ahora sí que la pelota. Aunque sea un círculo, porque en final de cuentas el mensaje del lunes está en referencia a las conferencias de todos estos días. Entonces, la conferencia manda el mensaje del lunes que manda las conferencias. Es decir, no hay necesariamente datos, manda no conferencias. Hay información, exacto, no hay información concreta, eso es lo que estamos monitoreando. Y bueno, pues vamos a ver qué tanto el presidente puede alargar este proceso de mantenerse sin contestar necesariamente concreto lo que le están preguntando, ¿no? Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, Raimundo. Nosotros nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Muy buenos días, Enrique. ¿Qué tenemos para ese entonces? Gracias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. No se vaya, porque al regresar les vamos a dar información de lo que traen los periódicos. No sabe qué cosas traen las primeras planas de los periódicos aquí en la Ciudad de México. No se vaya, regresamos.